Vamos a analizar los fondos comunes de inversión de Brubank. Hay 6 fondos comunes de inversión en la aplicación de Brubank, 4 son de renta fija y 2 son de renta variable. Vamos a ver cómo están compuestos, qué rendimiento tuvieron en el último mes, en los últimos 3 meses, y lo vamos a comparar con otras inversiones, también de renta fija en este caso, como pueden ser las LECAPs o los bonos SER. Empecemos. A principio de mes hago siempre un video trayéndote las distintas opciones de inversión de ese mes en curso con rendimientos de renta fija, también para cubrirte contra la inflación, en dólares y demás. Y en todos los meses me venían dejando comentarios que analice los fondos comunes de inversión de Brubank porque tenían rendimientos superiores a las opciones de renta fija que yo estaba trayendo. Pero en el último video que te dejo acá, que es en el de diciembre, me dejaron ya muchísimos comentarios diciéndome que los fondos comunes de inversión de Brubank de renta fija estaban teniendo rendimientos superiores a las opciones que yo estaba trayendo de renta fija, como podrían ser las LECAPs o mismo los bonos SER, que aunque los bonos SER ajusten por inflación, tienen un componente de renta fija. Entonces empecé a analizar más a fondo justamente los fondos comunes de inversión de Brubank. Si querés no perderte ninguno de estos análisis mensuales que hago, te invito a suscribirte al canal para que te llegue la notificación cada vez que subo un video. Si nosotros entramos a la parte de inversiones en la aplicación de Brubank y vamos a la parte de fondos comunes de inversión, nos da 6 fondos comunes de inversión para invertir, que son estos que están acá. 4 son de renta fija y 2 son de renta variable. En una primera instancia iba a analizar solo de renta fija, pero también me empecé a meter un poco de renta variable como para hacer un poco más completo el análisis de los fondos de Brubank. Algo a tener en cuenta que los rendimientos que te muestra Brubank de todos los fondos, tanto los de renta variable como de renta fija, son anuales. ¿Sí? Si entras adentro del fondo podés ver el rendimiento, como te muestro acá, del último mes, de los últimos 6 meses o de los últimos 3 meses, pero no te dice el porcentaje de crecimiento de ese mes. Siempre te dice el porcentaje de valorización del último año. Nunca te dice el de un periodo más chico del tiempo, lo cual puede llegar a dificultar a veces, más en un periodo como este, que en el último año, de diciembre del año pasado a diciembre de este año, la realidad es que vivimos muchísimas situaciones diferentes. Un pico de la inflación, después bajó, ahora está en una situación mucho más estable. Los instrumentos, por ejemplo, los de bonos SER a principio de año estaban volando, después bajaron, las LECAPs volaron, ahora se están acomodando de nuevo. El dólar fue una pésima inversión en un año, pero hace un año parecía que iba a ser una muy buena inversión. Entonces, justamente fue un año muy atípico, un año con muchísimos vaivenes, y es por eso que yo creo que mirar solamente el rendimiento anual nos puede traer confusiones, como vamos a ver más adelante. El primero que vamos a analizar es el CBS Capital Plus, que tuvo un rendimiento anual del 86,55%. Pero si nosotros miramos el rendimiento del último mes y de los últimos 3 meses, en el último mes este fondo, el CBS Capital Plus, tuvo un rendimiento del 2,44%. Y si lo miramos a 3 meses, es del 5,46%. ¿Por qué traigo esta información desagregada por meses? Porque si nosotros miramos el 86% y pensamos que no te lo está diciendo, no es que ellos te están diciendo que va a tener una rentabilidad que no tiene. Ellos no te dicen que esa es la tasa de interés que paga el fondo, ni nada por el estilo. Pero nosotros miramos el 86% y quizás nos pensamos que ese es el rendimiento anual del bono, y si lo comparamos, por ejemplo, con una LECAP o con mismo un plazo fijo o algo que está entre el 30%, una LECAP puede llegar a estar en el 40% de tasa efectiva anual, vamos a pensar que esto es superior cuando en realidad no es así. Como vemos, en los últimos 30 días tuvo un rendimiento del 2,44%. Si nosotros nos ponemos a pensar, hoy en día una LECAP en ese mismo periodo está rindiendo el 2,9%. Es muchísima la diferencia entre el 2,4 y el 2,9. Pero no solo eso, sino que tenemos que tener en cuenta que estamos mirando el rendimiento de las LECAPs hoy. Estamos a 3 de diciembre y es el rendimiento para adelante. Y en realidad tendríamos que haber visto el rendimiento de las LECAPs hace 30 días, donde estaba por arriba del 3%. Y esto hace una diferencia, porque hace 30 días lo estamos comparando que una LECAP estaba rindiendo casi el 3%, 3,5, 3,2%, por ejemplo, 3,1%, y este fondo rindió el 2,44%. Es por eso que estaba muy por debajo. Y si miramos 3 meses, en 3 meses 5,5% sigue siendo muy bajo comparado a una LECAP. Las comparo con la LECAP porque me parece un instrumento de renta fija que actualmente se está masificando mucho y que marca un poco la tasa de referencia de otros instrumentos. Si nosotros miramos, hace 3 meses las LECAPs estaban pagando una tasa de interés del 3,5%, y este fondo en 3 meses, el 3,5% era mensual. Y este fondo en los últimos 3 meses rindió el 5,46%. Es decir, este fondo no le ganó la inflación, pero tampoco le ganó la LECAP, que es un instrumento de renta fija con un riesgo muy bajo. Es por eso que yo personalmente no evaluaría invertir en este fondo, ya que tendría un rendimiento más bajo que la LECAP y por supuesto más bajo que la inflación. Y algo importante es que adentro de cada fondo, Brubank te muestra en qué está invirtiendo. Este fondo en particular, seguramente era un error en mi aplicación, el 52% de la inversión no me mostraba en qué la estaba haciendo. Me decía después que estaba invirtiendo en dólar,
me decía que estaba invirtiendo en obligaciones negociables, en dólar link, me decía que estaba invirtiendo en bonos soberanos atados a la inflación, pero la inversión más grande del 52% no me indicaba en qué lo estaba haciendo. Calculo que era un error de la aplicación y que lo van a solucionar en breve porque el resto de los fondos en todos podía ver absolutamente en qué estaban invirtiendo, la comisión y absolutamente todo. El segundo fondo es el SBS Red Total, que tuvo un rendimiento en el último año del 88,5% en pesos. Nuevamente, si entramos al detalle del rendimiento del último mes y el rendimiento de los últimos 3 meses, el último mes fue del 0,09%, o sea, estamos hablando menos del 0,1%, realmente muy muy bajo, y en los últimos 3 meses del 1,83%. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque este fondo es en pesos, es en renta fija, pero está atado al dólar. Si vos entras en la descripción del bono y en cómo está distribuida su inversión y en el objetivo del bono, que está también lo podés ver todo adentro de la aplicación de Brubank, justamente lo que hace es en renta fija, está expresado en pesos, pero está atado al dólar. Y justamente venimos de unos meses donde el dólar no para de bajar, tanto el contado con liquidación como el MEP, como el dólar, el único que sube es el dólar oficial, pero por el crawling peg, pero todos los financieros no paran de bajar. Es por eso que en pesos este bono casi no tuvo aumento porque está atado fuertemente al dólar. Es por eso que compararlo, lo traigo porque es de renta fija, pero compararlo con un rendimiento activo en una tasa en pesos, como puede ser la LECAP o mismo el otro fondo de inversión que vimos al principio, no parecería muy justo. Pero es un buen instrumento que si en un momento de mucha devaluación, en un momento de incertidumbre, para estar en pesos atado al dólar, tampoco podría ser una mala opción. Pero lo que es rendimiento en pesos, tampoco lo veo como una opción viable actualmente. Cuarto, el CBS Renta Pesos, que tuvo un crecimiento en el último año del 146%. En el último mes tuvo un crecimiento del 4,62% y del 14,48% en los últimos 3 meses. Este fondo en pesos de Brubank de renta fija es el que mejor rindió, el que mayor rendimiento tuvo en el último mes y en los últimos 3 meses. Esto es real, pero si nosotros miramos la composición de este fondo, el 90% está invertido en bonos soberanos que ajustan por inflación, es decir, bonos SER, que justamente nosotros vimos que de octubre y en el principio de noviembre tuvieron un crecimiento muy muy fuerte, estaban pagando una TIR del 15%, 13% anual, a pasar a pagar una TIR del 5%, del 4% como están pagando actualmente. Estos bonos tuvieron un crecimiento muy alto y eso hizo que se capitalicen muchísimo y que suban su valor. No quiero decir que este fondo no es una buena inversión en el futuro ni nada por el estilo. Lo que digo nomás es que el 90% de esta inversión está en estos bonos, en bonos que ajustan por SER y que tuvieron un crecimiento muy grande en los últimos 2 meses y que eso puede llegar a explicar gran parte de este crecimiento, más que nada porque el 90% está invertido en este instrumento. Y aparte algo a tener en cuenta con todo lo que son los fondos comunes de inversión es que el rendimiento pasado no asegura el rendimiento futuro. Esto es muy importante. Más allá de que uno en una LECAP es un rendimiento, es una tasa fija, está asegurada. Cuando uno invierte ya sabe cuánto va a cobrar. Los fondos comunes de inversión de renta fija también invierten en instrumentos de renta fija, pero no está asegurado que siempre sea la misma rentabilidad pasada. Por ejemplo, en este caso es un fondo de renta fija, pero está invirtiendo en un bono SER. Y el bono SER puede ser que tenga una capitalización más grande, como puede ser que baje su valor. Entonces, es renta fija, sí, pero al estar invirtiendo en un activo que tiene cierta volatilidad, puede llegar a que el rendimiento pasado no sea el mismo del futuro, porque si se dispara la inflación, el rendimiento va a subir, y si baja mucho la inflación, el rendimiento de este bono va a bajar. Quinto, tenemos el CBSGS Renta Fija. Tuvo un rendimiento en el último año del 89,62%, en el último mes tuvo un rendimiento del 2,94% y del 12,89% en los últimos 3 meses. Este fondo lo que tiene es que es un rendimiento muy parecido a las LECAPs, tanto en el mes como en los 3 meses, y la realidad es que lo que hace justamente es invertir de forma diversificada en distintos instrumentos en la bolsa. Cheques diferidos, obligaciones negociables, bonos corporativos. Hace una distribución entre todos estos instrumentos para obtener esta rentabilidad, que no es una rentabilidad mala, pero como te dije en el anterior fondo común, la rentabilidad pasada no asegura la rentabilidad futura. Pero este en particular está teniendo un rendimiento muy similar a las LECAPs. Puede ser algunos meses un poquito más y a veces un poquito menos. Este sería el último fondo de renta fija. Y como ves, todos los fondos que analizamos el día de hoy de renta fija, todos tuvieron un rendimiento similar a la LECAPs que nosotros estábamos analizando o mismo a los bonos SER. Si querés saber más en detalle cómo invertir directamente en bonos SER, te dejo este video y toda esta lista donde analizo cada uno de ellos. Pero hay que tener en cuenta esto, ninguno de los fondos que vimos, descontando el de bonos SER que tuvo este repunte en los últimos 2 meses, pero hay que ver porque ya están muy cerca de la par, entonces
es muy poco probable que sigan subiendo tanto, le ganaron hoy a las LECAPs o mismo a lo que vimos, analizamos nosotros en el principio de diciembre, distintas opciones para invertir en pesos. Es por eso, y a mi entender, y por eso quise traer este video, que al no ver el rendimiento del último mes y de los últimos 3 meses en los fondos comunes de inversión, esto puede llegar a generar una confusión si lo comparamos con las LECAPs, que lo estamos mirando siempre con la tasa efectiva mensual. Es por eso que lo que nos conviene bien es analizar el rendimiento real del instrumento y intentar sacar las diferentes opciones que pasaron. Porque si yo miro el rendimiento anual, todavía en el rendimiento anual de todos estos bonos está diciembre del año pasado, de enero de este año, que fueron meses muy, muy movidos en cuanto a inflación, en cuanto a rendimiento de instrumentos, y eso puede llegar a ensuciar un poco la película cuando nosotros estamos analizando. Distinta es la historia con los dos fondos que quedan, que son de renta variable, que invierten en empresas argentinas como puede ser Galicia, Macro, YPF, Loma Negra, Transportadora de Gas del Sur, del Norte. Estas empresas, y más la Bolsa de Buenos Aires en general, en este año tuvieron un rendimiento muy, muy grande, el Merval está tocando máximos históricos. Es por eso que estos fondos tienen un rendimiento superior realmente, llegando a tener un rendimiento quizá del 10% mensual en pesos. Obviamente, y algo a tener en cuenta, ¿y por qué los separo en el análisis? Porque son de renta variable. Esto estamos invirtiendo en acciones de empresas que pueden tener un rendimiento muy grande este mes y después tener un rendimiento negativo porque las acciones son volátiles, pueden subir y bajar, y no me parece justo comparar dos fondos de renta variable con otros instrumentos de renta fija porque estaríamos comparando peras con manzanas. Algo interesante que tiene Brubank también es que te deja hacer como mixes, te deja hacer como ellos le dicen recetas de distintos fondos, que es la opción que está al lado, que te deja invertir, por ejemplo, en una misma inversión, invertir 50% renta fija, 50% renta variable, o 30% renta variable y 60% en dos fondos de renta fija, e ir diversificando la inversión. Algo a tener en cuenta, y que me parece bastante interesante de lo que son estas recetas que tiene Brubank, es que lo que hace es diversificar sobre fondos que a su vez diversifican. Entonces realmente estamos muy diversificados. Si nosotros, por ejemplo, invertimos 30% en renta variable en acciones de Argentina, 30% en un fondo de renta fija y después en otro fondo de renta fija, estaría diversificando muchísimo mi inversión, lo cual obviamente lo que me va a generar es tener menos riesgo, también menos rentabilidad, y me ayuda a estar diversificado y a bajar el riesgo que puede llegar a ser un objetivo si no estoy ocupándome activamente de mis inversiones. Ahora, cualquier duda que tengas de los fondos comunes de inversión de Brubank o de cualquier otra cosa, te invito a que me lo dejes en comentarios y hablamos más al respecto. Si te gustó este video, te suscribo, que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.